es el ser que tiene el ser en sí mismo, no en la materia ni tampoco en el mundo inmaterial, sino que es el ser en su propio mundo, y desde ese mundo puede controlarlos a ambos. Y esto, que puede ser muy difícil, lo argumentan con todos estos métodos que os he estado diciendo, que es tan fácil como proponerte algo posible y llevarlo a cabo. Y así parece que se desencadenen esa complementariedad de universos, que no hay que ascender a cualquier galaxia o cosmos para encontrarlos, sino que empiezan a ser realidad en el propio individuo humano como observador. Porque se ha demostrado por la mecánica cuántica en el fenómeno de la doble rendija que es el observador el que convierte en partícula a la onda. Y fijaros que ese ojo que os había dibujado no es el ojo de un ser humano, sino una cámara fotográfica. La cámara fotográfica ha estado fabricada por el propio ser humano. Todo aquello que tiene aureola, que huele, todo aquello que ha sido el resultado de una intención humana, tiene sabor humano. Por lo tanto, es portador de esa capacidad de observación del ser humano. Por lo tanto, transforma lo que es inmaterial en materia. Es decir, que no importa que el observador no esté ejecutando la observación por sí mismo, sino por sus medios. Y el cuerpo físico es uno de los medios. El deseo es otro. En la mente, el poder mental es otro. ¿En qué se diferencian? El más potente es quizá el poder de la mente, el poder del cerebro, cuando todas las neuronas están conectadas. Y este cerebro actúa no como partes fraccionadas, sino como un cerebro unitario. ¿Una visualización también? ¿Una? Una visualización también actuaría en un cambio. ¿Podría cambiar también las partículas? ¿O si hablamos hacer cambios en uno mismo, el visualizarte de una manera determinada? Porque cuando visualizas, ¿qué es lo que extraes allí? Energía también, ¿no? O atención. Vamos a ver, Isabel, cuando hablamos de visualización, creadora, bueno. Aquí creadora, pero cuando hablamos de visualización hay que distinguir dos cosas. La realidad de la visualización, que eso cada individuo lo debe de saber y ninguno tenemos derecho a especular sobre ello. Y la otra, la que demuestra y afirma tanto la psicología y hoy en día más la neurofisiología. Al sondear la actitud cerebral y ver la capacidad imaginativa de un cerebro, la neurofisiología afirma, y así de tajante, de que no existe tal visualización, que lo que se ve no existe fuera del individuo, son imágenes que existen en el propio individuo y que las reproduce, inconsciente o conscientemente, pero son imágenes del propio cerebro del individuo, y a la neurofisiología no la saques de ahí. Por lo tanto, el que una persona diga es que yo visualizo, es que yo veo, es que merece todos nuestros respetos, pero su consideración de si es verdad o no solo le pertenece a ese individuo. Si pretende admiración y devoción por lo que está diciendo y que los demás somos incapaces, pues ya tiene un ámbito egoísta. Podemos imaginar a dónde puede llegar esa visualización. Podemos entender desde la pureza de pensamiento que la persona que es capaz y puede visualizar y que esto es una realidad y no imágenes subyacentes en su propio cerebro, podemos llegar a pensar que es el ser más anónimo de todos. No habla de sí mismo, no dice lo que visualiza, porque ve que lo que despierta en los demás es esa reverencia que les supedita a lo que tú les puedas contar. Por lo tanto, la realidad o no de la visualización, la neurofisiología no la reconoce bajo ningún concepto e intenta y dice que demuestra
que son imágenes existentes en el cerebro del propio individuo. La otra realidad de la visualización pertenece a la consideración personal de cada cual y no tenemos derecho a especular. Quería hacer una pregunta referente cuando has comentado de que las neuronas son bipolares. Normalmente hay unas personas que digamos por abuso, sea de alcohol, sea de otras sustancias y demás, sufren, en la larga se demuestra que sufren trastornos bipolares. ¿Cómo explicarías esto, refiriéndome al tema de la bipolaridad? ¿Qué defecto o qué causa de defecto es la causante de esto? Dicen que esta bipolaridad podría estar causada por el fraccionamiento del cerebro. Y el fraccionamiento físico no es que el cerebro se parta en trozos, sino que la actividad cerebral es independiente una zona de las otras del propio órgano. Se debe a que hacemos aquello que no deseamos. Cuando estamos haciendo algo que no deseamos hacer, estamos fraccionando nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando estamos cumpliendo la ley y haríamos otra cosa, cuando estamos acudiendo a un acto y nos hubiéramos quedado en la playa, con cualquier circunstancia que estemos haciendo algo y tengamos cierta inconformidad con lo que estamos haciendo, eso está fraccionando nuestro cerebro, crea una complejidad cerebral tal que nos descerebramos y entonces produce todos esos efectos. Debilidad cerebral, falta de conexiones neuronales y no solo falta, sino cada vez mayor dificultad de que estos grupos de neuronas se conecten entre sí. Y el cerebro funciona como partes independientes. Lo cual quiere decir que si cada una de esas partes, lo que es el generador total, se divide en muchos generadores, cada uno de ellos genera una corriente muy insignificante respecto de la que el cerebro como totalidad podría generar. Se dice que debido a este fraccionamiento a lo largo de los 13.800 millones de años que según la ciencia lleva nuestro universo, bueno, pues ha producido que nuestro cerebro a los pocos meses de vida se desprenda del 50% de las neuronas con las que hemos nacido, porque de entrada no nos hacen falta. Sin embargo, estamos usando más neuronas en nuestra raza actual que en las razas de tiempos remotos, lo cual quiere decir que parece que vayamos progresando. Fijaros que un primate, cuando nace, tiene un cerebro que pesa alrededor de 400 gramos. Cuando un ser humano nace, su cerebro también pesa alrededor de 400 gramos, 350, 400. Pues bien, el primate llega a alcanzar un máximo de unos 600 gramos, mientras que esos 400 de un ser humano recién nacido se convierte en 1,5 kilos cuando es adulto. Esto también es significativo. Pero se ha demostrado que ese aumento de peso de nuestro cerebro no ocurría en la misma proporción en razas remotas. Lo cual quiere decir que ese progreso parece que actualmente se lleve con mayor eficacia que tal y como se producía en muchos años atrás. Bueno, esto lanzándolo al futuro, llegan a afirmar que es impredecible de cuál será nuestra forma física en el futuro ni cómo tendremos la configuración cerebral en el futuro, solo por el hecho de suponer que esos 200.000 millones de neuronas con las que nacemos continuemos con ellos durante toda nuestra vida. Eloy, la compañera antes hablaba de la visualización y tú ya has comentado que la neurofisiología descarta totalmente ese tema.
Bien. Entonces, ¿qué dice la neurofisiología respecto a la frase que hemos oído muchísimas veces, que la energía sigue al pensamiento? A lo mejor la compañera se refería a esto más que la visualización, no lo sé. Como ella ha mencionado, la palabra visualización no la he relacionado con el uso de la energía. El uso de la energía se refiere exclusivamente, y según entiendo, al ejercicio de la voluntad, a querer hacer algo, al esforzarnos por llevar algo a cabo. No, incluso el tener el emitir un pensamiento positivo hacia una persona, hacia un grupo, querer mejorar algo a través de tu empatía, ¿no? De tu deseo. Ahora has dado en el clavo, deseo. Cuando tú emites un pensamiento que dices positivo hacia otra persona, ¿es un pensamiento o es que estás deseando que aquella persona sane? ¿Estás deseando que una circunstancia penosa por la que esté pasando, que cese? ¿Es un pensamiento o es un deseo? Si fuéramos capaces de, cuando vemos dolor en otros, pensar y después desear, otra manera de actuar tendríamos. Pero de la misma manera en que experimentamos la sensación de ese deseo y nos congoja y deseamos que esa situación se solucione, ¿podríamos elaborar un pensamiento libre de ese deseo? Porque quizá veamos la causa que está produciendo esa situación, y esto es mucho más difícil y desconocido por todos. Sí que sabemos empatizarnos con los demás, porque somos humanos todos y sabemos del dolor y del sufrimiento y de las penalidades. Pero pensar separándolo de todo esto no parece ni siquiera lógico. Sin embargo, ¿sería posible? En definitiva, un pensamiento podría cambiar una actitud en un grupo, en una persona. ¿Podríamos cambiar nosotros el mundo exterior con nuestros pensamientos? Cada cual es muy libre de creer en su propia lógica de si se puede cambiar o no. Si me lo preguntas a mí, sí. Sí que puede cambiar. Pero depende de la pureza de este pensamiento. Si mi pensamiento lleva un deseo, es menos puro que si no lo lleva. Por lo tanto, tengo por delante un proceso de aprendizaje. Aprender a separar de mí mi propio deseo. Porque si no me separo de él, no podré controlarlo. Gracias. Antes de una creación siempre tiene que haber por lo menos una imaginación o visualización de algo. Claro, el hecho de que tú elabores con palabras una propuesta, voy a hacer esto. ¿Esto qué es? Defínelo. Cuando tú lo has definido, ya lo has concretado. Esa concreción es visualizar tu propuesta. Ya tienes una primera concreción en tu cuerpo mental. Ahora, una vez la has concretado, segregará en tu cuerpo una determinada cantidad de adrenalina, que es la que te dirá ponte en acción. Y empezarás a desear realizar aquello y llevarlo a cabo. Pero es muy difícil hoy por hoy, y creo que imposible, realizar algo sin la intermediación del deseo. Porque es algo que forma parte y es inherente a nosotros. Pero hay únicamente dos situaciones posibles. O el deseo nos controla, o somos nosotros quienes le controlamos. Y si fuéramos quienes controlamos a nuestro deseo, ¿con qué nos identificamos en primer lugar si no es con el deseo? La respuesta, con el pensamiento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué significa conocerse a uno mismo? ¿Cómo uno puede conocerse a sí mismo? Para mí solamente hay un método posible.
Aunque si aquí somos el número que seamos, cada cual podríamos tener nuestro propio método. El único método posible es que, tal y como estamos argumentando, que sea capaz de concretar al máximo mi propuesta y que su ejecución tenga que intervenir yo, solo yo, no pedir la colaboración de otros, sino yo voy a hacer eso. Así, en ese proceso, llego a conocerme a mí mismo, qué soy capaz de proponer y qué soy capaz de hacer. Si me falta un brazo, ¿puedo proponerme hacer lo mismo que otra persona que los tiene los dos? Seguro que no. Por lo tanto, todas esas propuestas no son realizables por mí. Tengo que pensar, conociéndome a mí mismo, en virtud de mis propias capacidades, adecuar propuesta en realización. Para mí este es el mejor método, pero no sé si es el mejor. O sea, que sería sintonizar el pensamiento, la palabra y la actuación. O sea, ir en sintonía lo que tú piensas, lo que tú hablas y lo que tú dices. Porque si no vamos en sintonía, automáticamente vamos a crearnos una confusión. No nos conoceremos. Has definido a la honradez. Hay que ser honrado consigo mismo. Y honrado quiere decir sincero. Y si no tienes sinceridad y te estás engañando a ti mismo, ¿qué verdad pretendes transmitir a otro? No hay verdad en ti. ¿Cómo la vas a transmitir? Sí, entonces, según la neurofisiología, la telepatía, la transmisión del pensamiento no puede existir. Y Perdón. los campos morfogenéticos tampoco pueden existir. Si la neurofisiología está en lo cierto, la transmisión del pensamiento sería imposible. Perdón, es que no te he acabado de entender lo que has dicho antes del pensamiento. Sí, que según la neurofisiología, Sí. la transmisión de pensamiento sería imposible. Y los campos morfogenéticos también serían imposibles. No, según la neurofisiología, la transmisión del pensamiento y la interacción de campos electromagnéticos es una realidad. Lo que ocurre es que para demostrar esa realidad tenemos que desproveerla de toda imaginación. Y entonces es cuando esa realidad se manifiesta tal cual es. Si ahora estamos aquí y yo os estoy hablando y vosotros me estáis escuchando, queramos o no, hay una relación de nuestros campos electromagnéticos. Mi propia intención interacciona con vuestra propia intención, que si estáis de acuerdo, yo puedo captar vuestro acuerdo y si no, también. Igual que vosotros podéis captar mi propia intención al expresaros todo esto. Y puede gustaros o puede no gustaros. Todo este cúmulo de sensaciones no es otra más que la realidad de una interacción entre nuestros propios campos electromagnéticos. Y esta transmisión tanto sea aceptación como rechazo, pero esa transmisión de mi pensamiento al vuestro y viceversa, porque hay un retorno, esto es una realidad de la transmisión de pensamiento. Si pretendemos limitar la transmisión de pensamiento a que tú y yo cerremos los ojos, yo me ponga a pensar en algo y tú lo adivines y digas, ¿estás pensando en esto? ¡Bien! Eso es muy limitado. Este no es el campo de la transmisión. El campo de la transmisión de pensamiento va muchísimo más allá y es real. No hay que ir a un número de circo para demostrarlo. Es real. Y si admitimos esa realidad, la transmisión de ondas sonoras de mi voz y que las estáis interpretando, esto es una realidad fehaciente de la transmisión de pensamiento, porque queráis o no, estoy suscitando en vosotros determinados pensamientos.
Y cuando salgamos de aquí, la interacción entre todos nosotros, seguro que en algún grado nos ha cambiado. Yo no soy el mismo y vosotros tampoco. Porque no es el mismo el ser que después de haber expresado algo no se reconoce como diferente. Y el ser que ha recibido otra expresión de otro también es diferente. ¿Por qué? Por esa interacción. Porque está demostrado que hay ciertas partículas, llámese aura magnética, etcétera, muchos nombres, pero hay partículas de todos nosotros que están fuera de nuestro cuerpo físico. Y que cuando nos estamos simplemente mirando a la cara, nos estamos intercambiando partículas, y cuando salgamos de aquí después de esta interacción, hay partículas vuestras en mí y mías en vosotros. Luego no somos lo mismos. Luego esto es una realidad. Pero vuelvo a decir, todas las lecturas que hacemos respecto de transmisión de pensamiento o son de circo o son extremadamente limitadas de la realidad. La realidad es mucho más simple y mucho más real que eso que vemos en el circo de que se transmite en pensamiento. Para mí es una realidad. Me dicen que el tiempo se ha agotado. Sí. Bueno, pues damos por concluida la conferencia de esta exposición tan magnífica del profesor Eloi Millet. Después de 1 hora y 45 minutos, yo creo que ha estado ya todo bien explicado y perfectamente entendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia.